Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tierra Movida. Hoy tenemos como invitado a Carlos Chalico. Carlos es un destacado profesional de tecnología y ciberseguridad, quien además lidera el capítulo de Toronto de la Asociación de Profesionales Latinos para América. Él nació en México y ahora reside en Canadá, hace ya algunos años. Carlos ha sabido construir una carrera impresionante en un campo tan exigente y competitivo como la ciberseguridad. Y al mismo tiempo ha trabajado de manera bastante fuerte para conectar a la comunidad latina aquí en Toronto. Bueno, Carlos, bienvenido a Tierra Movida. Es un placer para mí tenerte aquí y quiero que arranquemos por el principio. ¿Cómo era tu vida en México? ¿Qué estaba pasando cuando decidiste me voy a ir a vivir a Canadá? Catalina, gracias. Déjame, antes de ese principio, déjame ir a lo primero. Y lo primero para mí es darte las gracias por la invitación. Aprecio mucho el que te hayas interesado en platicar conmigo y le agradezco muchísimo a la gente que nos está escuchando, que nos dedica un rato para aprender más de ti y conocer más de mí también. Yo comencé mi carrera como especialista en consultoría de ciberseguridad y privacidad en 1996, trabajando para Ernst & Young o EY, que es como le decimos hoy, una de las 4 grandes firmas de servicios profesionales. En esa firma crecí y me la pasé muy bien en México. La firma me invitó a convertirme en socio de la organización en 2006 y con el tiempo comencé a tener mayores responsabilidades. Me convertí en la persona que estaba a cargo de ciberseguridad y privacidad a nivel México y Centroamérica. Y me tocaba trabajar con clientes, visitarlos, por supuesto, resolver retos internos. Era el vocero de la firma en temas de ciberseguridad. Cada vez que había que platicar con medios impresos o electrónicos sobre temas relacionados con ciberseguridad, yo era el que se encargaba de hacer eso. Mi vida, la verdad es que era muy intensa desde la perspectiva profesional y francamente muy divertida. Me la estaba pasando muy bien. Quizá tenía yo un reto en la parte personal porque dedicaba mucho tiempo al trabajo, pero, pero la verdad es que no puedo decir que había una queja. Estaba bien, estaba contento, mi familia estaba bien también. Y además de eso, comencé en 2010, si no me equivoco, a meterme al tema de la escritura creativa. Por varios años, como te contaba, siendo vocero de la firma y teniendo que interactuar con medios impresos, además de electrónicos, era muy común que yo escribiera textos para revistas o periódicos en temas relacionados con ciberseguridad y privacidad. Y de repente un amigo me dijo, oye, ¿por qué no, si ya estás metido en el tema de escritura técnica, porque no exploras la parte creativa y ves algo diferente? Y francamente me encantó. Terminó sin planearlo, siendo un ejercicio muy interesante para mí y terminó ayudándome a entender que es indispensable cuando estás trabajando que además de que trabajes, tengas una actividad adicional que te permita despejarte y distraerte y conocer gente que a lo mejor no conocerías en el desarrollo ordinario de tus actividades. Y así fue que conocí a un grupo de gente maravillosa. Nada más por contarte una anécdota muy corta que me parece muy chistosa. Un día terminamos la clase, las clases eran en las tardes y termina la clase y de repente voltean todos mis compañeros, éramos como 8 en el grupo, incluyendo el maestro, y muy emocionados me dicen, vamos a la Castellanos. Y yo, ok, vamos a la Castellanos. En mi cabeza, la Castellanos era una cantina, porque así me sonaba. Y en el trabajo era común que de repente cuando terminas en el espacio consultor, pues te organizas y te vas a un bar o te vas a una cantina en México. Entonces les dije, sí, seguro vamos. ¿Hay algo especial? Y me dijeron, hay venta nocturna. Y yo dije, no entiendo una cantina con venta nocturna. En ese tiempo se estaban poniendo muy de moda en México, te hablo de 2011, 2012 quizá. Se ponían muy de moda en México las ventas nocturnas en centros comerciales. Había descuentos especiales y la posibilidad de comprar a meses sin intereses y entonces ibas y comprabas muchas cosas y te lo pasabas bien, ¿no? Pero entonces dije, no, ese concepto como que no empata con una cantina. Y estaba yo muy confundido mientras me iban jalando para que fuéramos a la Castellanos. Total que nos subimos al coche, venían todos muy emocionados porque íbamos a la Castellanos. Y cuando llegamos a la Castellanos descubrí cuál era el lugar. Y el lugar era una librería. La librería Rosario Castellanos en México, una de las más grandes que tenía venta nocturna y lo que vendía, por supuesto, eran libros. Y entonces dije, claro, por supuesto, estoy entre escritores. ¿Qué podría ser más atractivo que una venta nocturna de libros? Y ese tipo de experiencias y ese tipo de acercamientos me permitieron entender algo que no conocía de mí y descubrir una parte interna creativa que ha sido interesante.
Entonces, resumiendo con esto lo que te contaba, mi vida creo que estaba pasando por un muy buen momento. Tenía un muy buen desarrollo profesional, una muy prometedora carrera en el trabajo en el que estaba, en la organización de la que formaba parte, y había descubierto una actividad creativa que estaba complementando tremendamente bien lo que yo hacía en la parte profesional. Y en la parte familiar, francamente, las cosas iban caminando bien. Ese era yo en México en los 2 últimos años antes de pensar en moverme a Canadá. ¿Cómo llega a esa decisión de moverse? ¿Fue un ofrecimiento de traslado de la empresa? ¿Fue una decisión familiar? Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de moverse a Canadá. Fue una locura que al final agradezco con el tiempo. Am, había dos temas que me preocupaban de lo que pasaba, a pesar de que todo era lindo, como te lo conté hace un momento. Había retos importantes. Había un ejecutivo en la firma en aquel tiempo con el que yo tenía una relación de trabajo directo en donde no teníamos la comunicación que yo hubiera querido tener. Yo siempre he dicho que a nivel personal era un tipazo y podría haber sido mi tío favorito, pero desde la perspectiva profesional teníamos choques importantes. Y entonces yo decía, Esto ya no está funcionando bien". Y aunque después de, en ese momento, 16 años de trabajar con la organización, yo sabía que podía encontrarse una forma de resolverlo. Había un segundo tema que me preocupaba de forma importante, y el segundo tema que me preocupaba de forma importante era la descomposición que se estaba dando en México desde la perspectiva del crimen. Y cada vez era tristemente más común que te robaran o que te asaltaran, y lo que más me preocupaba era el nivel de crueldad. Ya no solamente era que te robaran o te asaltaran, sino lo que te podía pasar si eras víctima de esto, ¿no? Y teniendo familia, yo decía, yo no quiero que les pase algo a ellos, no es algo que quisiera experimentar. Tengo varios amigos colombianos y me acuerdo que quizás 5 años de este evento o de este momento del que te estoy hablando, por ahí de 2007, 2008, me acuerdo que una de esas amigas colombianas me platicaba de lo peligroso que era en Colombia moverse de una ciudad a otra por tierra. Y me decías, es de verdad muy peligroso, te pueden detener, te pueden asaltar, te pueden secuestrar, te pueden hasta matar. Es más fácil Ajá. volar de una ciudad a otra. Y me acuerdo que en ese tiempo yo le decía, ojalá que lo resuelvan pronto y ojalá que eso no pase nunca en México ni en otro lado. Me parece terrible. Y desafortunadamente, para el tiempo en el que yo estaba comenzando a pensar esto en 2011, 2012 en México, las cosas estaban siendo así. Era difícil viajar en carretera. Había situaciones horribles que podías encontrarte en la carretera que te mostraban la crueldad que se había experimentado en otros o lo que te podía pasar a Ujú. ti. Entonces dije, eso es algo con lo que no puedo. Hay muchos temas y retos sociales con los que puedo y estoy dispuesto a colaborar y compartir, pero este de verdad me está costando mucho trabajo vivir con él. Y entonces con esta idea en la cabeza dije, me da la impresión de que hay algo que vale la pena que busque, necesito un cambio. Hice un viaje a Vancouver, visitando a un amigo que había trabajado conmigo en México varios años atrás. Estuve con él 3 semanas en su casa y francamente me encantó. Y un día que le estaba platicando exactamente lo mismo que acabo de compartirte, me dijo, vente a Canadá. Y le dije, suena súper, pero no creo que sea tan sencillo. Y no puedo ser tan aventurado. Necesito tener algo para mí, para mi familia, para poder tener mayor seguridad al llegar. Me dijo, no te preocupes, eso se resuelve. Y de las 3 semanas que me quedé en su casa, me aguantó 3 semanas. En la tercera semana, al principio de la tercera semana, un día llega y me dice, ya te conseguí 4 entrevistas. Y le dije, no, olvídalo. O sea, vengo de vacaciones, no traigo ni siquiera ropa para ir a una entrevista, ni traigo el estado mental para ir a una entrevista, no. Y me dijo, bueno, pues a ver cómo le haces, pero hay 4 entrevistas. No me puedes dejar mal porque ya puse mi nombre y tienes que estar ahí. Y yo, ok. Y me compré un traje que me quedaba chico y unos zapatos que me quedaban grandes y terminé yendo a las 4 entrevistas y las 4 entrevistas fueron miserables porque tenía años de no estar en una entrevista de empleo, porque estaba de vacaciones y mi mente estaba en otro lado, y porque jamás me habían entrevistado en inglés, o sea, nunca. Entonces, Y digo, porque no sé, discúlpame que te interrumpa, no sé si te pasó, pero además el modelo de entrevista en Canadá es completamente diferente. diferente. Sí. Claro, no, empezaba con el pie izquierdo, Catalina. Desde la entrada me decían, bueno, ¿y cuál es tu estatus en el país? Estoy de vacaciones. Entonces, digo, la entrevista seguía porque ya estábamos todos ahí, ¿no? Y al final la gente que me estaba entrevistando lo estaba haciendo como un favor personal para mi amigo, pero insisto, empezaba yo cerrándome la puerta por completo porque era mi realidad. Yo no estaba preparado para irme a trabajar a Canadá. Sin embargo, en el último día de estas entrevistas miserables, mi amigo me dice, oye, ¿por qué no vienes a mi oficina? Te presento a mis compañeros de trabajo, tenemos hoy un evento social. Dice, después de que estás un rato aquí, nos vamos juntos a la casa. Y le dije, sí, seguro, súper, hagámoslo.
Total que voy a la última entrevista, salgo como perro con la cola entre las patas, muy deprimido. Me voy a su oficina y me encuentro una oficina chiquita, un edificio renovado, un edificio muy viejo pero renovado, con este enfoque así como industrial, todo pintado de blanco, techos Ujú. altos, veías las tuberías en el techo y demás. Ah, Era verano en Vancouver y a pesar de que mucha gente dice que llueve mucho y hasta le llama Vancouver, no llovió en el tiempo en el que estuve allá. El cielo estaba azul, lindo, había una terraza en esta misma oficina que tenían donde había sillitas y la gente estaba instalada ahí, habían llevado café para todos porque estaba una parte enfrente de un Starbucks. En fin, la verdad es que era una tarde preciosa. Y me puse a platicar con la gente, mi amigo me soltó por ahí en la terraza y me presentó con un par de personas, empecé a platicar con ellos, después con otra persona. Encontré a un hombre solo sentado en la terraza, me acerqué, platiqué con él y de repente llega mi amigo y me dice, ay, ¿conociste a Nelson? Y yo, no sabía que era Nelson, pero Nelson, mucho gusto. Le dice, bueno, Nelson es uno de los dueños de esta compañía. Le dije, Nelson, felicidades. Le dije, la verdad es que qué bonito lugar y qué buen equipo. Está súper divertido esto. Y gracias por organizar esto. Ni siquiera trabajo aquí, pero ya me tocaron los beneficios, ¿no? Total que platicamos de todo y de nada. Pláticas existenciales, chistosas, anécdotas, lo que quieras. Me despedí de él, nos fuimos, regresé a México y unos meses después Nelson me llama por teléfono y me dice, oye Carlos, sé que estás buscando algo en Vancouver, no tengo nada en Vancouver, pero quiero hacer algo en Toronto. Tenemos una oficina chiquita en Toronto, una oficina todavía más chiquita en Montreal. Quiero a alguien que nos ayude allá con el negocio. Si te interesa y quieres, pues vente. Y así fue. Me la pensé, dije, yo creo que esta es la oportunidad que estoy buscando. Yo no sé si se dé después. No me quiero estar esperando. Desafortunadamente, aunque traté de conseguir una transferencia interna con EY, no funcionó. Y Ujú. con todo el dolor de mi corazón, decidí separarme de la organización para seguir esta otra. Y así arranqué. Qué súper historia, pero además después volviste a Iguay, ¿verdad? Porque ahorita estás ahí. Sí, fue interesante. Hoy estoy de regreso en la firma y estoy acá desde 2018. Trabajé para esta organización pequeñita que se llamaba West Business Solutions. Recientemente la compró otra organización, Deloitte. Am, Mm. pero estuve con ellos 3 años. Después me fui de ahí, trabajé un par de años con otra organización que se llama Nimity, especializada en privacidad, haciendo trabajo de privacidad y seguridad. Y estando ahí, de repente me entró el interés por regresar a las filas de las grandes consultoras. Y aunque me buscaron otras, dije, bueno, ¿por qué no regresar a lo que yo llamo mi casa? Y toqué la puerta y afortunadamente funcionó. Y desde 2018 estoy de regreso en Iguay. Increíble, Sí, buenísimo eso. Quiero que me cuentes un poco, Carlos, sobre esa emoción, ese sentimiento de, ahorita decías, con el dolor de mi alma, dejé Iguay, me imagino que con el mismo dolor o con más dolor dejaste México. ¿Cómo fue esa transición? Había mucha expectativa del cambio, de la nueva empresa, el reto laboral, si se quiere, o profesional de arrancar en una compañía pequeña y hacerla crecer, pero a nivel personal, ¿qué estaba pasando? híjole, es bien complejo. Am, había mucha emoción porque, porque era algo nuevo. Yo en mi historia familiar tuve un par de tíos de los que fui muy cercano, músicos los dos. Desafortunadamente ninguno de los dos está vivo ya, pero uno de ellos trabajaba por temporadas en Nueva York y estando yo muy niño, como que me llamaba la atención y me inspiraba lo que él estaba haciendo para en algún momento hacerlo yo también. Y me daba la impresión de que este estaba haciendo mi Nueva York y la oportunidad que yo estaba teniendo, como lo había hecho mi tío en su momento. Aunque él no había hecho un cambio permanente como yo parecía que lo podía hacer, sino que él lo hacía por temporadas, se iba a trabajar 4, 5, 6 meses y regresaba a México. Lo interesante fue por un lado, el apoyo de familiares y amigos. No hubo nadie, ni mi madre, que era la que pensaba que lo iba a hacer complejo, no hubo nadie que me dijera no lo hagas. No hubo nadie que me dijera vente, incluso compañeros de trabajo. Todo el mundo decía, de hecho hubo un compañero de trabajo que me decía, se te alinearon las estrellas, o sea, vas. Y entonces con ese empuje, francamente lo empecé a hacer y empecé a seguir adelante. Definitivamente mi familia cercana y directa fue fundamental. Mi Ujú. esposa fue fundamental. Siempre he dicho que cuando al final hicimos el movimiento, quien terminó haciéndolo fue ella. Porque hubo un momento en que yo me desgasté por completo y hubo un momento en que yo me rendí y hubo un momento en que si por mí hubiera sido nos hubiéramos quedado. Pero fue ella la que dijo, no, ya habíamos dicho que nos íbamos a ir y ahora nos vamos. Y entonces el único tino que alcancé a tener en esta decisión final fue decir, no quiero dejarme una puerta abierta,
porque sé que va a ser difícil. Y si Ujú. dejo una puerta abierta, la voy a querer usar. Entonces, no quiero nada que me permita la posibilidad de venir de regreso. No quiero tener una casa, no quiero tener nada. Entonces cerré todo, pagué deudas, trabajo lo cerré bien por completo, la casa que teníamos allá la vendimos y dije, nos vamos. Y lo que hay que hacer es empujar de aquel lado. Pero sí fue un sentimiento de abandono fuerte. No tenemos el tiempo hoy para que te lo cuente con todo detalle, pero hay un ejercicio o un fenómeno al que yo le llamo el paso de la muerte. Eh, Te cuento una versión resumida. El paso de la muerte es una suerte de los vaqueros mexicanos o los charros. A la disciplina se le llama charrería, en la que tienes a un grupo de estos charros montando a caballo en lo que nosotros llamamos un jaripeo, que es como un rodeo, este lugar redondo en el que corren los caballos. Entonces, los charros, generalmente tres o cuatro de ellos, salen al jaripeo, al rodeo, montando caballos y traen un caballo más. Este caballo más no tiene silla de montar. Entonces comienzan a correr con el cabalgar en círculos y entonces emparejan a este caballo que no tiene silla de montar con otro caballo en el que viene de estos charros montando. Y la suerte del paso de la muerte es este salto, este brinco que da uno de los jinetes, uno de los charros, del caballo que va montando al caballo sin montura en movimiento. A eso se le llama el paso de la muerte. Eh, ¿Cómo lo conecto con todo esto que te estoy contando? Cuando yo estaba muy niño, una vez mi mamá me dijo que me iba a ayudar a meterme en el campo deportivo, poniéndome a hacer algo que me hiciera feliz. Y le dije, perfecto, quiero jugar fútbol americano. Y me dijo, muy bien, te voy a meter a natación. Y ok, entonces me mandó a mis clases de natación, yo sin saber nadar. En ese tiempo, por supuesto, yo estaba enojadísimo con mi madre, pero la verdad es que ahora se lo agradezco mucho porque era un tema de vida. Pero me manda a la clase de natación y el día de la clase, de la primera clase, me llevan a una poza de clavados, honda, obscura. Y entonces el primer ejercicio que había que hacer en la clase era saltar a a la fosa de clavados. Wow. Y la verdad estaba yo aterrado, tendría como 6 años en aquel tiempo. Y entonces cuando salto a la fosa, prácticamente empujado por el coach, caigo en el agua y siento el agua fría y siento como si fueran agujas clavándose en todo mi cuerpo y una ansiedad espantosa porque pues no sé nadar y siento que me voy a ahogar. Y entonces de repente veo un palo, un tubo que entra a la alberca donde nos habían dicho que iba a entrar y que teníamos que aferrarnos en cuanto lo viéramos. Veo que entra, me aferro, me sacan. Este frío que sentí y esta sensación de las agujas y demás que te describo es algo que quizá a partir de ese momento en mi vida repito físicamente cada vez que enfrento una situación de demasiado estrés. Entonces, Ujú. cuando estoy enfrentando algo que es desconocido, que me genera mucha ansiedad, que me da mucho miedo, tengo la misma sensación de aquella vez que me lancé a la alberca para aprender a nadar. Ese evento es el que le llamo el paso de la muerte. Cuando estás por hacer algo que te tiene así de nervioso y así de ansioso, que genera elementos y reacciones en tu cuerpo que son diferentes en cada uno de nosotros y que vale la pena que aprendas a conocer para saber cómo enfrentarlas. Hubo un momento en el viaje en el que estábamos preparando cosas y demás, en el que de repente me veo en mi casa en México y la casa está totalmente vacía. Y aunque es mi casa, porque hay un título de propiedad a mi nombre, digo, este ya no es mi lugar. O sea, es mi casa, pero no es mi casa. O sea, no es mi espacio. Y ahora me estoy yendo a otro país y afortunadamente hay amigos allá que ya nos están esperando y ya rentaron una casa para nosotros. Y aunque sé que tengo mi espacio allá, tampoco es mi espacio. O sea, es una casa en la que hay un contrato a mi nombre también, pero tampoco es mi espacio. Y entonces, si no tengo espacio aquí, tampoco tengo espacio allá, ¿dónde está mi espacio? Y, Mm. y empecé a tener muchas inseguridades, perdón, y muchos temores. Y este evento es el que yo en mi migración a Canadá llamo el paso de la muerte. Es quizá el momento en el que toco fondo más fuertemente y me doy cuenta de la magnitud del evento que voy a enfrentar. Y con eso, en ese momento, no me quedaba otra más que seguir adelante, ¿no? Pero lleno de inseguridades, pues me vine de este lado. Te hago una pregunta, Sí, usando lo que nos acabas de contar de la experiencia en la piscina, poniéndola en metáfora ahora con la experiencia de migrar a Canadá, ¿cuál crees tú que fue ese palo que cayó al agua en ese momento y del que te aferraste para... es una muy buena pregunta. Nadie me la había hecho y mira que he hablado del paso de la muerte muchas veces en estos 12 años que llevo en el país. Yo creo que mi familia y particularmente yo creo que mi hija. Am, hubo un día que estábamos en México. Yo crecí católico
Catalina, pero debo de reconocer que francamente no soy muy religioso. No soy practicante. Sin embargo, como buen país latinoamericano, en México hay un fervor alto y el tema religioso es, por supuesto, parte de la sociedad. Y entonces un día fuimos a la iglesia, como se acostumbra en México y como acostumbran los católicos. Estamos en la iglesia, termina la misa, sale toda la gente y yo me quedo sentado en la banca de la iglesia porque estaba perdido pensando qué iba a pasar. Y entonces estaba pasando por otra vez un momento de ansiedad interesante. Me quedo solo en la iglesia conforme la gente va saliendo y de repente entra mi hija de 10 años en ese momento y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, es que no sé si lo que estoy haciendo está bien. Y se me queda viendo con cara ¿de qué estás hablando? Y le dije, este tema del viaje a Canadá, de mudarnos a Canadá, no sé si es lo correcto. Y entre que yo creo que ya se quería ir y hablando desde la inocencia de un niño, me dice, hasta el momento las decisiones que he visto que has tomado no han sido malas. No veo por qué esta va a ser mala. ¿Nos podemos ir? Y entonces con esa simpleza, cuando pasaba por eventos de esta naturaleza, como te contaba, decía, bueno, sí, sí es cierto. O sea, si hemos tomado decisiones que no han sido tan malas, ¿por qué esta tendría que serlo? No lo es. Es simplemente un tema en el que nos estamos enfrentando a cualquier cantidad de elementos desconocidos y eso, por supuesto, da miedo. Ujú. El enfrentarte a un nuevo idioma, el enfrentarte a un nuevo clima, porque el clima es diferente del que tenemos en Latinoamérica y el conocer gente con formas de pensar que pueden ser muy distintas a las tuyas, definitivamente lo convierte en un tema intimidante y un nuevo trabajo y un nuevo todo. No tienes ni siquiera los elementos de apoyo nostálgico o suficiente. Estoy pensando en la comida particularmente, ¿no? El Ujú. pastelito que te gustaba, el refresco que te gustaba, la cerveza que te gustaba, porque ni siquiera eso hay. Hay otras cosas totalmente distintas cuando llegas. Eventualmente las encuentras, pero, Ujú. pero mientras estás instalándote y vas al supermercado al que tienes que ir, incluso la leche la presentan de forma diferente. En México no te venden la leche en bolsa como la tenemos en Ontario, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay un montón de retos a los que te enfrentas, pero al final siempre me acordaba de esa pregunta de mi hija, en la que me decía, bueno, si no ha estado tan mal, ¿por qué tendría que estar mal ahora? ¿No? Entonces, yo De creo que, yo acuerdo. creo que eso fue de mucha utilidad. Bueno, gracias por compartir ese pedacito. Yo sé que estamos un poco cortos de tiempo y no quiero que dejemos por fuera Alfa. Quiero que hablemos sobre Alfa. Pero antes de Sí, hablar de Alfa, quiero hacerte una pregunta para cerrar como el sí, tema personal. Una de las cosas que fue gran choque para mí como persona y como familia fue cómo era el ritmo de vida familiar en Colombia, la administración del hogar, como digo yo, y ajá, cómo vino a hacer eso aquí en Canadá. Nosotros teníamos la fortuna en Colombia de tener una persona que nos ayudaba en casa y pues al llegar acá eso no existió. Esa labor de hay que limpiar la casa, hay que ir a hacer la compra del mercado, hay que cocinar, hay que planchar, hay que lavar baños, hay que lavar, pues quedó en manos de los adultos. Y a veces eso puede ser motivo, digamos, como de conflicto, si se quiere, porque ¿quién se va a adueñar de estas labores? Y es algo que yo he visto dentro de la comunidad latina muy repetido como uno de los retos grandes. Ya viviendo en Canadá y digamos que en ese día a día, en el entorno familiar, ¿tuviste que pasar por algo similar? sí, claro, es una, es un dolor de cabeza. En México estamos muy acostumbrados a tener muy a la mano gente que te va a cobrar muy poco dinero por hacer todo aquello que tú no quieres hacer. Todo. Un plomero, un electricista, un jardinero, alguien que te ayude con el quehacer en la casa. Siempre va a haber alguien. Y en Canadá también hay, solamente que te cuestan 45 veces más, si no es que mucho más que eso, de lo que te costarían en México, ¿no? Entonces, es mucho más caro. Acá, francamente, desde que llegamos, nos dividimos tareas y todo el mundo empezó a hacer de todo. Yo descubrí que podía cocinar muy bien. Mis hijos descubrieron que podían lavar la ropa desde muy chicos. La lavadora no era algo que fuera complejo de utilizar. Creo que a todo el mundo nos cae muy gordo lavar los trastes, pero lo hacemos cuando sea necesario. No es que haya sido así de bello y así de sencillo. Es un tema complejo porque tienes que acostumbrarte y no pasa así. Hay un video muy bobo, pero muy simpático de un muchacho que le llama al plomero
y le dice, oye, quiero que revises mi lavaplatos, mi fregadero. Y le dice, ¿pero por qué? Dice, pues velo. Y lo ve lleno de trastes sucios, ¿no? Le dice, ¿cuál es el problema? Y dice, pues es que cuando vivía con mi mamá, los trastes estaban sucios ahí, yo me iba a dormir y al día siguiente ya no estaban. Estaba todo limpio y arreglado. Y aquí me voy a dormir y siguen igual. Y dice, ah, ok, y eso pasaba en la casa de tu mamá. Sí, sí, sí. Entonces esta casa tiene un problema con este fregadero porque aquí no pasó lo mismo que en la casa de mi mamá, ¿no? Entonces acá nos pasó exactamente igual. Nos dimos cuenta de que las Mm. cosas no se resolvían solas, pero yo creo que es parte de un proceso al que te tienes que acostumbrar. Mis amigos en México también de repente como que tratan de burlarse de mí por el tema de palear la nieve y de lidiar con la nieve en el invierno. Y les dije, no, 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 no. Les dije, ustedes tienen una visión de Canadá que es muy corta. Mi problema realmente no es palear la nieve en el invierno. Mi problema es cuidar del jardín en el verano. Ese es el verdadero problema. Palear lo hago que 3, 4 veces en todo el invierno, porque tampoco es tanto, afortunadamente, en Ujú. Toronto al menos. Pero en el verano tienes que estar cuidando el pasto cada 2 semanas y Es tienes que cierto. estar cortando árboles y tienes que estar deshaciéndote de la hierba y aparte, bajo el sol, a una temperatura que puede oscilar entre los 30 y los 40, olvídalo, es horrible. Entonces, De ac- es cuestión de acostumbrarte. Yo creo que finalmente es algo a lo que todo el mundo nos acostumbramos. Coincido contigo. Y además que termina volviéndose, para mí, por ejemplo, jamás me imaginé que lavar baños iba a ser terapéutico. Ah, O sea, sí. el día que estoy así como, me voy a lavar baños, ese día como Ahora, que boto todo ahí. y lo interesante, lo maravilloso de todo esto es cómo te organizas a hacer las cosas. Porque, por ejemplo, en México hubiera dicho, no, jamás yo no tengo tiempo, que lo haga alguien más. Le puedo pagar a alguien más que lo haga alguien más. Yo no voy a desperdiciar mi tiempo haciendo eso, ¿no? Bueno, ahora no solamente hago eso, sino que me doy tiempo de hacer otras cosas, ¿no? De acuerdo. Entonces, es cuestión de Interesante. organizarte. Bueno, hablemos de Alfa, si te parece, Guido. Sí, seguro, seguro. Tú eres el presidente del capítulo Toronto. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Cuando llego a Canadá en 2012, 2013, en esos primeros años, me sorprendí de cómo PwC, KPMG y Scotiabank, principalmente en aquel tiempo, estaban desarrollando actividades para la comunidad latina. No solamente para sus comunidades latinas, sino para conectar con la comunidad latina fuera de estas tres organizaciones. Y me enganché con ellos y a través de ellos conocí a otras asociaciones como Hispanotech, LPMN y algunas otras. El caso es que cuando llego a EY en 2018, cuando regreso a la firma, me presentan las redes profesionales que existían y me sorprendió que no hubiera una red latina. Y pregunté por qué y dijeron, bueno, no ha habido nadie interesado hasta el momento, pero si te interesa podemos ayudarte a crear una. Y dije, sí, por supuesto que me interesa. Y afortunadamente comenzó a trabajar, funcionó. Hoy tenemos una red latina a nivel nacional que tiene 4 o 5 capítulos diferentes, Toronto incluido. Cuando hablo de capítulos me refiero a ciudades donde hay latinos que están interesados en agruparse. Y esto fue en 2018. En 2019, un año después de que arrancamos con la red latina, la firma me dice, oye, va a haber un evento en los Estados Unidos, una convención latina, y aunque nos han invitado varias veces, porque es una vez al año, antes no había a quien mandar, pero ahora que estás tú, nos gustaría que fueras, ¿puedes? Y dije, sí, seguro. Me mandaron a un evento en Nashville, Tennessee, en un hotel muy grande en el que había, usando mi memoria y pensando en los crecimientos que ha habido, 3.500 latinos, Wow. letreros en español y portugués por todos lados, conversaciones en los dos idiomas, español y portugués por todos lados, además de inglés, por supuesto. Y me encantó lo que vi, interacciones muy profesionales, muchas conferencias enfocadas en ayudar a profesionales a ser más exitosos, ayudar a estudiantes a buscar trabajo o encontrar su carrera como empresarios, apoyando a empresarios a conseguir fondeo y a desarrollar ideas de negocio efectivas, etcétera. Me encantó. El caso es que dije, esto me gusta y entendí ya estando allá que la organización que estaba armando todo esto se llama ALFA, que quiere decir Association of Latin Professionals for America. Entendí que era una organización con presencia en todo Estados Unidos, 40 y tantos o 50 y tantos capítulos, cada capítulo representando una ciudad en los diferentes estados de la Unión Americana. Te estoy hablando de capítulos profesionales, pero hay un montón de capítulos estudiantiles en diferentes universidades de los Estados Unidos. Y cada uno de los capítulos termina siendo una representación de esta organización que lleva estos beneficios a las comunidades latinas. Cuando digo estos beneficios me refiero a ayudas para empresarios, estudiantes y profesionales para poder ser más efectivos en sus diferentes campos. Me encantó y estando allá dije, bueno, deberíamos de tener algo como esto en Canadá. Platico con el board de Alfa allá, alguno de los miembros del board, y le dije, oye, ¿han pensado en hacer esto en Canadá? Y me dijo, pues sí, pero no hemos tenido a quien nos ayude a echarlo a andar.
Dije, bueno, déjame conectar algunos puntos y si funciona, lo echamos a andar. Platico con EY para ver si EY estaba interesada en empujar el desarrollo de Alpha en Canadá. Dijeron sí. Hablé con algunos amigos para ver si estaban interesados en que echáramos a andar un capítulo. Dijeron sí. Y entonces dije, bueno, pues echémoslo a andar. Desafortunadamente, esto es 2019 y unos meses después de que empezamos a trabajar en toda esta idea, que fue por ahí de octubre de 2019, nos vemos todos impactados por el fenómeno COVID, ¿no? Y entonces todo el mundo se va a trabajar a su casa. Evidentemente la idea de Alfa queda guardada en un cajón, a pesar de haber tenido comunicados con la organización en el tiempo de COVID, por supuesto se suspenden. Y a través del seguimiento en su sitio web me doy cuenta que como todas las organizaciones está suspendida, no hay actividades, todo el mundo está en su casa. Estas sesiones extraordinarias o estas conferencias maravillosas de las que te hablé, pues no estaban pasando. Y entonces comienza a pasar el tiempo y en 2021, por ahí de septiembre, octubre, me busca el CEO de Alfa, Damian Rivera, y me dice, oye, Carlos, fíjate que te ofrezco una disculpa porque sabrás que como todos estuvimos guardados en nuestras casas o trabajando desde casa por el tema COVID, pero estamos empezando a retomar actividades y estoy muy interesado en echar a andar la operación de Alfa en Canadá. Si sigues interesado, dime para que lo platiquemos. Y le dije, sí, seguro. Total que echamos a andar el primer capítulo de Alpha en 2022. En lugar de ponerle el nombre de la ciudad en la que iba a arrancar, que era Toronto, decidimos llamarlo Alpha Canadá, para que toda la gente latina en el país pensara en Alpha o viera a Alpha como una organización nacional y no pensara que era una iniciativa reservada para gente residente de Toronto. Funcionó, y te digo funcionó porque poco tiempo después un grupo de Montreal se acerca y nos dice, oigan, hemos sabido de Alfa y la verdad es que nos llama mucho la atención lo que están haciendo, quisiéramos formar parte de la organización. Y la respuesta que les di fue, bueno, está súper, pero ¿por qué no mejor en lugar de que se adhieran a lo que ya existe, por qué no creamos otro capítulo en Montreal? Y empezamos una historia de aquel lado también y empezamos a colaborar para desarrollar este modelo juntos. Les gustó la idea y entonces así surge el segundo capítulo de Alfa, que es Alfa Montreal. Cuando eso pasa, terminamos por renombrar Alfa Canadá a Alfa Toronto. Hoy tenemos en consecuencia dos capítulos, Alfa Toronto y Alfa Montreal. Y hay tres ciudades más que tienen a grupos interesados en crear sus propios capítulos, Alfa Vancouver, Alfa Calgary y Alfa Ottawa. Creemos que en el corto plazo, quizá en los siguientes 6 meses, tengamos al menos uno de estos tres capítulos ya operando también. Y esto nos integre a la red de Alfa en Norteamérica. ¿Qué es lo que tenemos en mente? Lo que tenemos en mente es que Alfa Canadá sea una plataforma como lo es en los Estados Unidos que conecte a la comunidad latina simplemente con la intención de ayudarnos a ser mejores. Que si tú estás en London y yo estoy en Toronto y tienes la necesidad de que yo te ayude con algo y lo puedo hacer, lo hagamos sin problema. Ahora, la idea es que Alfa sea ese vínculo y lo que quiero decir es que si el día de mañana tú que estás en London, Ontario, quieres entrar en contacto con alguien que esté en Austin, bueno, podrías a través del capítulo de Alfa de Austin conectar a esa persona. Y si un estudiante de Miami quiere por alguna razón, que podría ser un misterio por el clima, mudarse a Toronto para desarrollarse ahí profesionalmente, bueno, que lo pueda hacer y que pueda tener un acceso mucho más dinámico y más ágil a la comunidad de Toronto canadiense a través de la comunidad latina que ya está establecida ahí. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Alfa. Alfa Canadá todavía está lejos de ser lo que es Alfa en los Estados Unidos, pero nuestra expectativa es que lleguemos a ese punto en algún momento. Y voy a dejar dentro de la descripción del episodio los links a la página de Alfa, que te voy a pedir Muchas el que me los gracias. pases, Sí, para seguro. que la gente que esté interesada pues pueda saber bastante más. Ya se nos está agotando el tiempo y no me quiero ir sin hacerte la última pregunta, y es, en alguna entrevista tú dijiste que ser latino en Canadá es un superpoder. Sí. Me gustaría que elaboraras un poquito eso más, porque yo he sentido, ojo, no de todo el mundo, pero he sentido de algunas personas dentro de la comunidad latina en las dos ciudades en donde he vivido, que son en diferentes provincias, un poco como que ser latinos en Canadá se sienten en desventaja, Ujú. ya sea porque se sienten que hablan con acento o no entienden bien la cultura o bueno, las razones que sean. Explícanos un poquito cómo es eso de que ser latino en Canadá es un superpoder. Canadá es al final un tejido social muy interesante porque tenemos gente de todo el mundo. Y yo creo que lo rico de este país es precisamente esa diversidad, porque hay un montón de formas de pensar distintas. Y eso es algo de lo que más he disfrutado al estar en Canadá. El superpoder latino que tenemos nosotros es el mismo superpoder que puede tener alguien más que viene de otro país. Y lo que quiero decir es que estás aportando precisamente este elemento diverso y esta forma de pensar distinta del lugar del que vienes, que te convierte en alguien único.
tenemos un acento, sí tenemos un acento, pero eso no debería de ser un problema. Por el contrario, o sea, eso muestra que hablamos más de un idioma y eso está bien. Yo creo que es importante que nosotros como inmigrantes entendamos que el acento es algo que no vamos a perder, por lo menos quienes somos primera generación, porque aprendimos, crecimos, nuestros músculos en la cara, la lengua, los labios, todo se acostumbraron a moverse y formarse de tal manera que pudieran producir los sonidos que tú y yo hemos estado produciendo en estos minutos, porque así crecimos. Y ahora que estamos en Canadá y que tenemos que hablar un idioma diferente o dos idiomas diferentes para aquellos que hablan francés también, mi francés es muy limitado, tenemos que entender que toda la articulación y la gesticulación que tenemos que hacer para producir sonidos nuevos es diferente. Y entonces en esta presentación de estos sonidos diferentes, definitivamente vamos a hacer los movimientos distintos, lo cual va a generar estas diferencias en el acento que van a estar ahí. Pero eso no está mal, eso es tuyo. Es como tener un lunar y es tu lunar y está bien y tendrías que estar orgulloso de tu lunar de la misma forma que estás orgulloso de tu acento. No pasa nada. Cuesta trabajo llegar a esa conclusión, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que en el momento en el que lo entiendes de esa forma, estás hecho. Y este superpoder es precisamente esta distinción que te deja en la mesa, en el tejido social canadiense, diciendo yo en México, yo en Colombia, yo en Perú, yo en Chile, hago las cosas de esta forma. Y entonces a tu estilo local canadiense de London, Ontario, de Toronto, Ontario, de cualquier lugar en el que estemos en este país, yo le puedo agregar esta otra perspectiva que te muestra cómo lo hacíamos en Santiago, en Bogotá o en la Ciudad de México. Y probemos esto distinto que nos va a permitir explorar resultados nuevos y diferentes. Esa es parte del superpoder que creo que tenemos. Hubo una vez también en una sesión que una chica decía, es que cuando llego a un salón no sé cómo debo saludar, no sé si doy beso o si no doy beso. Y si entonces tengo que dejar de ser latina porque hay gente que se pueda ofender. Y yo dije, yo creo que sí es un tema en el que tenemos que ser respetuosos porque hay hábitos y costumbres que tenemos los latinos que a lo mejor no son bien vistos aquí, pero no podemos pensar en dejar de ser quienes somos. Entonces, es importante ver cómo podemos traer nuestras características y nuestras formas de ser sin que eso impacte a nadie más en la mesa. Me encantó. Bueno, vámonos al segmento de cierre. Te voy a hacer 5 preguntas y quiero la respuesta más corta, más rápida que te llegue a la cabeza. Ajá. ¿Qué pedazo de tu país te gustaría traerte para Canadá ya? Ay, Yucatán. Me encanta la comida yucateca. Para ti, ¿qué es casa? Hoy, el lugar donde me siento cómodo y seguro. ¿Has sentido racismo o discriminación en Canadá? Muy poco, pero sí. ¿Con el paso del tiempo te has acostumbrado al frío? Sí, sí. Hoy hasta lo extraño. Estoy enojado porque el año pasado el invierno fue yo lo llamo guango y es muy poco frío. Y espero que este año de verdad sea el invierno que nos merecemos. Vamos, guango, hasta ahora. Exacto. Y eso es mala señal. ¿Hasta ahora valió la pena venir a vivir a Canadá? Sí, no lo cambiaría. Lo único de lo que me arrepiento es no haber venido antes. Muy bien, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por compartir todas estas bellas experiencias, estas bellas reflexiones y espero tenerte de vuelta en algún otro momento. Muchísimas gracias. Cuando quieras, yo aquí estoy. Gracias a todos por escucharnos hoy.